Psicología y doctora en Ciencia de la Educación, y se ha desempeñado como profesora investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesora investigadora en la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad de Entre Ríos, decana de la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad de Entre Ríos, directora del Doctorado en Educación de la Universidad de Entre Ríos, docente de posgrado en el Instituto Universitario del Hospital Italiano y de la IUSAM en el Doctorado de Sentidos, Teorías y Prácticas de la Universidad Nacional del Doctorado, asesora del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y actualmente profesora titular de la carrera de Psicología de ISALUD. Bueno, y ha publicado numerosos trabajos y libros. Y la doctora Claudia Balaguer es bioquímica, doctora en ciencia de la Universidad Nacional de Rosario. Se ha desempeñado como subsecretaria académica de la Universidad Nacional de Rosario, decana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, subsecretaria de Estado de Ciencias, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe, ministra de Educación de la provincia de Santa Fe y actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la Cátedra de Bacteriología de la Universidad Nacional de Rosario y es diputada provincial desde el 2019 y desde el 2023 a la fecha por el Frente Amplio por la Soberanía. Bueno, un privilegio contar con ustedes. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Balaguer y a la doctora María Fernández para que puedan, digamos, exponer sobre estas cuestiones que hoy nos convocan aquí y después vamos a ver cómo estamos pensando en la jornada de trabajo en diferentes momentos. Gracias. Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? Algunas los saludé personalmente, otros no he llegado, pero la verdad que es un placer encontrarnos esta mañana de sábado para discutir un tema tan importante como es una ley de educación superior para la provincia de Santa Fe. Bueno, yo creo que la primera pregunta es ¿por qué necesitamos una ley, no? Porque la verdad que hemos intentado tantas cosas desarrollar en leyes en la provincia de Santa Fe y se ha hecho tan difícil a lo largo del tiempo, que decir, ¿por qué esta insistencia en tener una normativa legal que de alguna manera regule una cantidad de cosas vinculadas a la educación en Santa Fe? En particular, la educación superior hoy nos parece prioritaria. Y voy a intentar en algunos breves minutos comentarles por qué nos parece prioritaria y por qué es tan importante este debate participativo a partir de las instituciones, de los institutos de formación docente. Bueno, si hacemos referencia a lo que significó la normativa de los últimos años, yo creo que la referencia más importante que tenemos es la Ley de Educación Nacional, ¿no? La del año 2006, que realmente como fruto de esa ley se ha abierto un campo de trabajo, un campo de reflexión, un campo de conocimiento, de creación de conocimiento nuevo e incluso de nueva normativa y nuevas leyes que se generan a partir de esa norma. Y la verdad que su impacto y su trascendencia llega hasta nuestros días, ¿no? Casi 20 años después. Y por eso que creemos que es tan importante seguir desarrollando normativa y fundamentalmente normativa que tenga esas características, de abrir nuevos desarrollos, de abrir nuevas leyes que permitan seguir creciendo en el derecho a la educación. Bueno, recordemos nada más la ley de ESI,
surgió a partir, además de tantas otras, a partir de ese desarrollo de la Ley de Educación Nacional. Entonces es claro decir que cuando el marco normativo es correcto, es debatido, va en un sentido de ampliar el derecho a la educación, es un proceso muy constructivo y que realmente puede redundar en un enorme beneficio para la provincia y para la Argentina. La Ley Provincial de Educación. La Ley Provincial de Educación es una batalla que seguimos dando, o sea, nunca bajamos los brazos, pero ustedes saben las enormes dificultades que atravesó en este proceso. Uno de ellos precisamente fue la educación sexual integral. Fue una de las mayores trabas en la provincia de Santa Fe para que salga una ley de educación que contiene más de 260 artículos y que vinculado a la ESI, yo creo que había 4 o 5 artículos. Pero tuvo un impacto tan importante, sobre todo en el Senado, porque 2 veces fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero en el Senado ni siquiera fue tratada en una comisión, porque la resistencia de los senadores santafesinos, que son esencialmente conservadores, no sé, la palabra que me parece más apropiada en estos momentos, son esencialmente conservadores y de ninguna manera quisieron tratar una ley, por más trascendente que fuera, por esos puntos que ellos encontraban que iban a tener alguna dificultad en sus propios territorios cuando aprobaran una ley que vinculaba a la ESI. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿por qué en este contexto tenemos que discutir una ley de educación superior? O sea, la primera es, ¿por qué una ley de educación superior para la provincia de Santa Fe? La segunda es, ¿por qué en este contexto? Un contexto que muchas veces nos abruma, que muchas veces nos angustia, que muchas veces nos lleva a la reflexión de cómo llegamos hasta acá. Es la pregunta más frecuente de muchísima gente, ¿cómo llegamos hasta acá? Y viendo todos los días nuevos embates contra la educación en algunos aspectos en particular. Uno de los principales creo que es el financiamiento, ¿no? El financiamiento, yo estuve tratando de recabar algunos datos desde bueno, ustedes saben que tenemos aprobado que un 6% del PBI tiene que ser destinado a la educación en Argentina. En realidad esa cifra solo la logramos en el año 2015. Se fue creciendo a partir de la aprobación de la ley, llegamos en el año 2015 a un 6% del PBI, pero a partir de ahí empezamos a descender. En el 2022, por ejemplo, estuvimos en un 4,8% del PBI, o sea, un descenso importante. Y si bien no tenemos los datos del 2023, 2024, todavía no se han actualizado, ya tenemos algunos indicios del presupuesto 2025, ¿no? Lo más actual que podríamos tener. Por ejemplo, para las universidades, que en realidad es de lo único que se tendría que estar ocupando con mucha fuerza hoy el gobierno nacional, porque también está la versión de pasar las universidades a las provincias, como ya lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido en los 90, lo hemos vivido en el gobierno de Macri, bueno, vuelve esta otra entidad a seguir pasando responsabilidades a las provincias y por lo tanto un desfinanciamiento nacional que es automático, diría yo, automáticamente sucede eso. Para el presupuesto universitario 2025 está previsto un 28,5% de incremento con respecto al 2024, cuando solo la inflación del primer semestre del 2024 es del 79,8%.
que se ve claramente. Y si hablamos de las provincias, las transferencias a las provincias, mucho peor. Empezó con el Infod, ustedes se acuerdan que fue lo primero que se dejó de transferir a las provincias. Se fueron agregando un montón de cosas y ahora está previsto para el 2025 contra el 2024 una disminución en formación docente. Voy a dar algunos datos nada más. En formación docente, o sea, Infod, claramente, de un 63%. Una disminución en becas estudiantiles del 64%, de lo que ya fue magro, estoy hablando, no sé si se dan cuenta, ¿no? Lo que ya fue magro el 2024. Y una disminución de financiamiento en infraestructura y equipamiento del 69% 2025 contra 2024. O sea que realmente estamos yendo al peor de los mundos en educación. A esto se suma una cantidad de lineamientos que salen de la última resolución del Consejo Federal de Educación, la resolución 476/24, que bueno, plantea una enorme cantidad de cosas, entre ellas los lineamientos curriculares para la formación docente. Muchos de ustedes ya la deben haber leído y estudiado. En principio, la verdad que uno podría ver algunas cosas que podrían resultar positivas. Por ejemplo, una actualización del SNAP, se está planteando en la misma resolución. La creación de profesorados de educación secundaria multidisciplinarios. Aumentar el porcentaje de horas de práctica profesional, es otra de las cosas que está en la resolución. La transversalidad de la ESI, las leyes posteriores, la alimentación saludable, la educación ambiental integral. Bueno, la verdad que en una lectura aséptica, digamos, sin ninguna interpretación política ni de contexto, ni de nada a lo que estamos acostumbrados un poco a hacer, parecería que hay algunos puntos interesantes. Ahora, la verdad que ya pasamos por estas cosas, atravesamos estas etapas y vimos que muchas veces esto termina en la misma situación, en un achicamiento y en un desfinanciamiento. Por ejemplo, se plantea la educación híbrida, que en principio no estaría tan mal, pero en paralelo se habla de que hay demasiados institutos en Argentina. Ya lo escuchamos también de Macri, ¿no? En su momento. Que una sola provincia argentina tiene la misma cantidad de instituciones formadoras que toda Francia. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, vuelve la embestida con eso. Entonces ya la educación híbrida no nos parece tan de avanzada, nos parece que puede ser para que haya menos instituciones y trabajen más a distancia. Como si además la realidad de un país como Francia fuera la realidad argentina, en posibilidades de estudiar, en transporte, en dimensión territorial, en realidad social y política. Se hacen una cantidad de comparaciones que suenan hasta ridículas en este sentido, ¿no? Pero bueno, vuelve a plantearse esto. Vuelve a plantearse el tema de la acreditación de las instituciones. Por supuesto, sin consulta a los institutos, sin consulta a las instituciones, sin consulta a los representantes de los docentes, sino que vuelve a plantearse un sistema de acreditación. A mí también me trajo a la memoria las acreditaciones universitarias de los 90 que atravesamos, María Laura también, en nuestras respectivas facultades. ¿Con qué diferencia? En ese momento había como una zanahoria ahí adelante, ¿no? Que eran los famosos planes de mejora. Entonces se planteaba, bueno, acreditan por X cantidad de tiempo las falencias que tenga el sistema, las carreras, las instituciones,
va a haber un financiamiento en lo que necesiten, en cargos, en infraestructura, en carreras nuevas, en nuestro caso era laboratorios y un montón de cosas más. Bueno, les digo que ahora ni siquiera eso. No hay ni siquiera zanahoria. El planteo de las acreditaciones viene acompañado de un asesoramiento, sí, del Infod, pero un financiamiento, que esto está escrito, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias de cada provincia. Entonces, nuevamente, el presupuesto nacional para una transformación de estas características es cero y vuelve a recaer la responsabilidad sobre las provincias, que ya sabemos que pueden hacer algunas cosas si tienen la decisión política de hacerlo, o pueden no hacer ninguna cosa si no tienen la decisión política de hacerlo. Bueno, la verdad que por eso les decía que hoy más que nunca, y de ahí viene la pregunta de por qué ahora, hoy más que nunca tenemos que generar la construcción participativa, democrática, contundente de una nueva ley de educación en la provincia de Santa Fe, porque primero porque tenemos todo para hacerla, segundo porque tenemos trayectoria caminada y reclamada y peleada y desarrollada también. Hay muchísimo hecho en educación superior en la provincia de Santa Fe a lo largo de los años, y esta ley completaría, complementaría y le daría marco normativo a todo ese trabajo que se vino desarrollando, y también porque necesitamos alguna protección para no retroceder, seamos claros en esto. Tiene que haber algún tipo de protección para no seguir retrocediendo en un montón de cosas que se han logrado en educación. Por eso la construcción colectiva, por eso la importancia de presentar hoy, precisamente hoy en este contexto, una ley de educación superior en Santa Fe, que también nos represente, ¿no? Porque eso es lo importante, presentarla y sentirnos representados. Y de ahí viene esa convocatoria, como hizo María Laura en su momento, a que lo trabajemos juntos, a que lo desarrollemos juntos. Les cuento también que en paralelo, y esto como comentario, pero también es importante, en paralelo probablemente este año se trabaje la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, que a lo mejor puede parecer un tema aparte, un tema que no tiene mucho que ver. Lo hablábamos mucho con Oscar Blando de Rosario, que es un especialista en este tema, y lo hablamos aquí en Santa Fe con Griselda Tesio, la ex vicegobernadora de Hermes Wiener. Esto puede parecer un problema normativo, un problema esencialmente jurídico, pero en realidad no, es un problema esencialmente político y de relación de poder, porque en una nueva constitución también se discute si el poder está más concentrado, si está más distribuido, si hay división de poderes en Santa Fe o no la hay. Y se trabajan muchas pautas y muchos criterios. Nosotros hemos presentado como Frente Amplio por la Soberanía un proyecto de reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, que nos parece que tiene que tener una cantidad de principios rectores que permitan, primero, defendernos, como les dije antes, y segundo, avanzar en un montón de derechos. Yo les voy a leer ya para finalizar y dejarla a María Laura, lo que hemos escrito como principios rectores vinculados a educación en el proyecto de ley de reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Planteamos una cantidad de puntos, les leo solo esto. Planteamos ampliar derechos ya consagrados. En este sentido, extender los derechos vigentes y particularmente consagrar
La educación como un derecho humano, como un bien público y social, garantizado en forma indelegable y como área prioritaria para la inversión social del Estado, sostenidos por los principios de universalidad, gratuidad, laicidad, inclusión socioeducativa y calidad para la protección de las trayectorias educativas. Además de plantear este como uno de los principios rectores, hicimos lo propio con el derecho a la salud, a la alimentación saludable, a la cultura, a la libertad de expresión, a la protección de los y las trabajadores, adecuando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional a los estándares internacionales, como el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Y entre otras cosas, planteamos también la necesidad de reconocer nuevos derechos y garantías. Y ahí incluimos el derecho a la identidad, el derecho a la diversidad sexual, a la eliminación de toda discriminación contra la mujer, los derechos de niños, niñas y adolescentes, los derechos de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, el derecho a la seguridad ciudadana y al ambiente sano, el derecho de las víctimas, el derecho de los consumidores y usuarios, el derecho al deporte, al agua, al hábitat urbano y rural, el acceso a las tecnologías, a la información y a las comunicaciones. Bueno, la verdad que les leo solo esta partecita, es un proyecto bastante más amplio, que al que le interese se lo podemos hacer llegar, por supuesto, pero ¿por qué lo conecto? Porque es el próximo debate de la legislatura y seguramente va a ser el debate que nos dé el marco, como les decía al principio de la charla, a muchas otras leyes. Entre ellas, esta ley de educación superior que proponemos para la provincia de Santa Fe y como decía Oscar al principio, vamos a construir entre todos y todas. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y la confianza, como siempre, Claudia y Oscar, que yo creo que algo así como que confían exageradamente, ¿no? Porque esta anécdota que les contó Oscar es así, no sabía qué iba a ser, porque a mí me parece interesante plantearse no saber qué hacer, porque hemos creído saber demasiado, ¿no? Sobre todo los que llegamos a ciertos lugares en los ámbitos académicos y tuvimos que luchar también con quienes creían y creen que saben todo, ¿no? Entonces, en realidad es una frase esta frase de no sé, la inventó Marx, ¿no? Y yo siempre les decía a los alumnos en la facultad que es el mejor texto de Marx, ¿no? Cuando le preguntan qué hay que hacer en Rusia, Marx dice, no sé, porque yo no pensé para Rusia, pensé para el noroeste europeo, especialmente para Inglaterra. Piensen ustedes. Y me parece el mejor texto. ¿Por qué tenemos que saber todo si no tenemos justamente una de las características, ¿no?, de la modernidad? Ha sido el pensar que el conocimiento se construye individualmente. Bueno, creo que ese es uno de los grandes avances que hemos tenido en la educación, ¿no? Entonces, esto que insistía Oscar y Claudia lo ratificaba, ¿cómo hacer para construir colectivamente un saber, que es el único saber que sirve? Los demás son simplemente abstracciones. Entonces, a mí me parece que la pregunta que vos haces, Claudia, ¿por qué en este momento pensar en una ley para la educación superior y pensar también en una reforma constitucional para una provincia? ¿Por qué en este momento? Y a mí me parece que ¿por qué sí en este momento? Porque lo decíamos en una charla informal por allá atrás cuando llegamos, que estamos un poco cansados también de las críticas de todo tipo, ¿no? Porque criticando solo no hacemos nada. Entonces, ¿cómo hacemos para construir resistencia? Y creo que es la manera de construir resistencia, que es lo que tenemos que hacer,
Si queremos hacer algo, por supuesto, los que tengan ganas de que hagamos, bueno, que sigan, no sé. Es construir focos de resistencia. Y como indudablemente hay muchos problemas en torno al concepto de poder, también hemos perdido formas de resistencia. Yo creo que un proyecto de ley de educación superior, es una forma de resistencia. Y además una forma de resistencia que nos potencie, yo diría, más cotidianamente, que nos entusiasme, porque de lo contrario nos vamos a seguir enfermando, como hablábamos también por atrás, ¿no? Nos vamos a enfermar de impotencia. Y yo voy a decir una frase que para mí también es fundamental, de hace muchos años, porque no es nada menos que de Spinoza, siglo XVII, los poderosos nos quieren tristes. Esto debería ser un lema, ¿no? De darnos cuenta, nos quieren tristes porque la tristeza impotentiza. Entonces, cualquier proyecto que hagamos es un proyecto para que nos entusiasmemos, para que podamos hacer algo porque es posible. No sabemos nunca lo que es posible y lo que no es posible, pero nos han enseñado mal, la verdad que mal, algunos lo hemos transmitido tal vez, que, bueno, no se puede. ¿Por qué no se puede? Yo siempre cuento una anécdota de cuando era directora de la Escuela de Educación Especial que prohibí a los docentes decir no se puede. Lo prohibí. Se pueden decir cualquier cosa en esta escuela, pero no puede, porque en educación especial se caracteriza por decir no puede, porque claro, si los chicos no aprenden es fácil decir no puede. Y primero no sabían qué decir los docentes, porque lo único que decían no puede. Ahora, cuando empezamos a ver qué podía, no que no puede, qué podía, bueno, resulta que podían bastante más de lo que pensábamos. Bueno, me parece que estamos en la misma situación, ¿no? Para decir, basta de no se puede, algo se puede. ¿Qué se puede? Esto que se puede lo hacemos. Lo hacemos colectivamente. Porque acá creo que radica el secreto de esta cuestión. Cuando me convocan a hablar, yo siempre pienso lo mismo. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Siempre lo mismo. No sé, otra vez, no sé. Pero además la convocatoria fue, bueno, pero hay que hablar de las relaciones de poder. Me parece un tema muy interesante, porque es un tema que tiene mucho que ver fundamentalmente con la educación. Entonces yo lo voy a conectar, ¿no? Poder pensar en las relaciones de poder algo, pensar en cómo ha sido pensada la educación en la modernidad colonial capitalista y qué podríamos hoy transformar de ese formato. Bueno, por supuesto, para muchos la respuesta, para muchos de nosotros será no sé, no podemos, no se puede. Y si seguimos diciendo no podemos, es lo peor caso que no vamos a poder. Yo de esto estoy convencida, absolutamente convencida, ¿no? Si seguimos diciendo no se puede, no vamos a poder. No se logrará al 100%, eso es obvio, nunca se va a lograr al 100%. Aunque logremos el 50% es muchísimo, ¿no? También esto es la cuestión, el éxito tiene que ser total. No hay éxitos totales, así como tampoco hay fracasos totales. Hay segmentos exitosos y algunos no tanto. Pero también se puede aprender mucho de eso que no fue exitoso. Quienes tenemos años de vida y de gestión también sabemos que de cosas que fracasaron también aprendimos y nos fue muy bien. También. O le fue muy bien al conjunto. Entonces, es un tema muy complicado, el tema del poder, en tanto que para nosotros la representación del poder es en un lugar de condensación del poder. No porque eso sea el poder, sino porque así nos lo representamos como condensado, con un modelo que en principio en la modernidad fue, o antes de la modernidad misma, ya en la Edad Media, era el poder jurídico, ¿no? El poder jurídico, o sea, toda la relación del poder solamente, y acá me parece ser una distinción interesante, solamente en función de una ley, pero de una ley que prohíbe,
no de una ley, como vos decías, Claudia, que amplíe derechos. Son dos conceptos distintos de ley, ¿no? Uno es la ley que solo prohíbe, y así estudió la etnología, ¿no? O sea, la etnología tradicional, así estudió a las llamadas, muy mal llamadas sociedades primitivas, ¿no? Que sabían mucho más que nosotros de estas cuestiones. Y bueno, ¿y cómo convertimos esa representación de poder como prohibición a una forma de poder como ampliación de derechos? O sea, la primera cuestión sería ahí, claramente hay una diferencia, ¿no? Me parece, ¿no? La idea del poder como prohibición es la idea del poder como dominio, ¿no? Cuestión que es muy difícil, ¿no?, sacarnos de la cabeza esa representación. Tenemos la representación del poder como dominio y esto ha sido el poder pastoral, patriarcal, que sigue influyendo en este modelo. El modelo del pastor, las ovejas supuestamente obedecido, supuestamente, porque no sabemos lo que piensan las pobres ovejas, ¿no? Hoy que tanto se habla de otros derechos también, de todo lo vivo, no solo de lo humano, ¿no? Porque tiene que ser abarcativo a los derechos de todo lo existente. Pero se nos contó que las ovejas obedecen ciegamente. O sea, es en el lugar justamente de súbditos esta concepción del poder como prohibición. De poder como dominio, por lo tanto, ¿no? ¿Qué pasa si pensamos la ley como ampliación de derechos? Es decir, ampliación de derechos para, yo insistiría, para todo lo vivo, ¿no? Porque nosotros no vivimos sin las demás cosas vivas. Si vivimos es gracias a que existe en principio el aire, el oxígeno, y sin plantas no existiría. Por lo tanto, hoy los derechos tienen que ser extendidos a lo vivo, a lo existente. Y poder pensar el poder como ampliación de derechos supondría el poder como potencia, ¿no? O sea, el poder como permitirle a otros confiar en sí mismos para poder hacer algo. Eso nos lo han robado. Tal vez sea un poco exagerada lo que voy a decir, ¿no? Nos lo han robado de muchas maneras, con muchos modelos. Entre ellos, por supuesto, este modelo de poder como prohibición. Pero también, como ese ha sido el modelo con el que se crea el Estado moderno, ese es el modelo del Estado, nos guste o no, ha sido el modelo que tomó el Estado moderno, también cuando este Estado se convierte en excesivamente paternalista, también disminuye los derechos, porque el excesivo paternalismo que hace es producirnos justamente despotentización también. Y esto sí, ya sé que esto es peligroso, porque ¿cómo hacemos? Nunca sabemos cómo hacemos. Esto se construye permanentemente. Esto que contaba Oscar como anécdota, yo no creo realmente. Y cuando llegué, además no sabía en serio qué íbamos a hacer. ¿Cómo iba a saber si era una experiencia nueva? Totalmente, ¿quién iba a saber? Lo fuimos haciendo. Nos fue saliendo cada vez mejor, ¿no? Por supuesto. Fuimos aprendiendo en ese hacer, pero esta es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión. Realmente plantear, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para hacer una ley distinta? ¿Cómo hacemos para pensar una forma de conducción de una institución diferente, en donde no haya concentración de poder en una sola persona? Yo personalmente hoy creo que no se podría pensar en ningún plano una autoridad unipersonal, ¿no? ¿Cómo se hace para gobernar un país, una provincia, uno solo? ¿De dónde salió esta idea que puede uno solo gobernar? Es muy ridícula, pero sin embargo nos parece, la hemos naturalizado, ¿no? Entonces me parece que es interesante pensar el tema de las relaciones de poder, ¿no? Claro, hay un problema con las relaciones de poder, no tienen representación. Las representaciones que tenemos son siempre de cosas, de objetos, pero no de relaciones, que suponen diferencias y que suponen tensiones que hay que habitar, ¿no? No nos enseñaron en esta idea de la armonía total que no existe en ningún lado, no nos enseñaron a habitar tensiones. Entonces cada vez que habitamos tensiones parece que como que el mundo se viniera abajo y en realidad desde que nacemos habitamos tensiones.
que la vida es una tensión, en principio es una tensión con la muerte, de manera que todo lo vivo vive en tensión. El tema es cómo habitamos las tensiones. Y una de las cosas que habría que transmitir, sobre todo en la educación superior, es poder tener prácticas para evitar tensiones, tensiones en las instituciones, ¿no? Que será lo que los docentes después tendrán que ver, ¿no? En sus propios lugares e instituciones, incluso tensiones en las familias, ¿no? Donde más se supuso la armonía. Después no encontramos ninguna, pero la ilusión, no encontramos ninguna familia muy armónica, pero la ilusión es que la familia tiene que estar en armonía, negando las relaciones de poder en cualquier institución. Y esto ha sido una táctica política. Esto es una táctica política. Negar la circulación de las tensiones y la circulación del poder es una táctica, una tecnología de poder, justamente. A veces es una de las tecnologías del poder. Entonces, resulta interesante plantearse cuáles han sido, qué formas han ido adquiriendo en las instituciones educativas estas formas de tecnología del poder. ¿Cómo se han hecho? ¿Cómo se han constituido? En gran parte se han constituido por una constitución jerárquica de las instituciones, de todas las instituciones educativas. Y aún en la institución universitaria, que en realidad la autoridad no es ni el decano ni el rector, sino los consejos, ¿no? Los consejos directivos y superiores respectivamente. Sin embargo, en la práctica, esto es muy difícil. Cuando se les dice, no, lo que son ustedes los que tienen la autoridad, no, yo me acuerdo que esto era tremendo para mí, tenés que decidir vos. No, yo no voy a decidir nada. Era peor todavía, como decana dije, no voy a decidir nada, van a decidir ustedes y después veamos. Bueno, costó bastante, algo se logró, ¿no? Cuesta tanto esta práctica de un poder colectivo, porque las universidades tienen poder colectivo. Sí que es así, no, está inventado en 1918, con la reforma universitaria, que sigue siendo una de las cosas muy interesantes que pasaron en la Argentina. Lástima que estas prácticas no las podemos hacer. ¿Por qué no las podemos hacer, no? O sea, me parece muy interesante pensar estas relaciones de poder dentro de las instituciones educativas y la responsabilidad que tienen, sobre todo los institutos de formación, para intentar hacer una transformación de esto. Y yo creo que si seguimos viviendo en este planeta, cosa que no sabemos, pero bueno, esperemos que sí, si podemos seguir viviendo en este planeta, tendremos que volvernos a plantear algunas cuestiones. Entre ellas es esta, ¿no? ¿Cómo hacemos para vivir en medio de relaciones de poder? Porque esto no se puede eludir. La vida es así, es con relaciones ¿de qué? Y relaciones de poder, pero no de dominio, ¿no? Relaciones de poder que signifique potenciar a los otros, que sería la función educativa fundamental, ¿no? Esa es la función educativa. La clave es potenciar a los otros, porque si no confío en los otros es imposible que pueda transmitir algo, ¿no? Pero a su vez es una función política. Serían juntas, porque yo siempre he considerado que tanto la función de transmisión, la función política y la función clínica son tres funciones que tienen como objetivo transformar. Transformar quiere decir que los otros vivan lo mejor posible, nunca de manera armoniosa total, porque eso es una ilusión utópica y no se trata de fantasías, se trata de poder habitar en este mundo lo mejor posible. Y esa es una función de la educación y muy especialmente de la educación superior. Pero fíjense cuáles han sido, a mi juicio, ¿no? Y ustedes tendrán que pensar muchas otras. Yo voy a hacer simplemente una síntesis de esto. ¿Cómo han sido estos instrumentos en las instituciones por los cuales se ha pensado y hemos practicado todo? Porque somos todos, no porque seamos responsables, porque estuvimos subjetivados en esto, ¿no? Pero el hecho de decir, bueno, practicamos esto sin pensarlo. Hoy yo creo que no podemos practicar nada sin pensar. Esto que vos decías, Claudia, ¿dónde está la reflexión? Bueno, no es ingenuo que no haya reflexión. No, es ingenuo. Es otra vez
una importantísima maniobra política y a nivel internacional, porque no lo vemos solo en Argentina, sino en muchos otros lados. Impedir el discernimiento, que, según también decía Spinoza, es propio de todo lo vivo, que tiene que discernir, porque si no, muere. De todo lo vivo, aún a esos organismos que ni siquiera se consideraban como tales porque apenas se los ve. Aún esos organismos mínimos tienen que discernir. Y eso sería lo primero que tenemos que transmitir, ¿no? Que disciernan, que se pueda discernir, que se pueda pensar en qué situación nos conviene más a todos. Entonces, el primer instrumento por el cual se ha ejercido el poder en el plano de la educación, que además que quede claro que ha sido una política moderna, colonial, capitalista. La educación estuvo, esto que voy a decir es un poco agresivo, ya lo sé, pero no importa, después lo reflexionamos entre todos, pero la educación está al servicio del capitalismo y no de la democracia. Esto lo tenemos que volver a pensar, porque no se puede pensar, no se puede formar para la democracia cuando no puedo mirar la hoja del compañero para ver qué hizo, porque me estoy copiando, o porque no le puedo pedir prestada la lapicera porque me la olvidé. Eso es justamente formar para la competencia. Y uno de los instrumentos de poder disciplinar de las escuelas ha sido la competencia. Ahora, la competencia sirve al capitalismo, no a la democracia. En la democracia no puede solamente, por lo menos, vamos a decirlo más suave, solamente por lo menos practicarse la competencia si no se practica la solidaridad. Ahora, fíjense qué instrumentos finos se usó para la administración del poder en general, digamos, en la política educativa en general, en todos los niveles. Uno lo estamos viendo acá, las filas. Las filas, son terribles las filas. ¿De dónde viene este modelo de las filas? Viene del modelo militar, viene de la formación del ejército prusiano. O sea, formar la fila lo más derecho, además uniforme, ¿no? La misma palabra uniforme, ya estamos hablando de lo que significa. ¿Cómo se puede formar para la democracia cuando solo le veo la nuca al compañero? Y cuando el lema de la escuela general ha sido distancia, que es distancia entre los cuerpos, y silencio. Bueno, con eso si pusiéramos a dejar solamente la distancia y el silencio, estamos ya cuestionando dos instrumentos de poder. Parece que los instrumentos de poder son tonterías, ¿no? Fíjense, ahí está la trampa. Porque han sido justamente maneras de maniobrar el poder en el interior de las instituciones. Y además, y fundamentalmente, de conformarnos subjetivamente. Porque esto no lo cuestionamos ni lo discutimos. Se plantea una discusión colectiva, pero estamos en fila. ¿Cómo hacemos para romper las filas? Esa sería una de las cuestiones, ¿no? Para cuestionar esta forma de instrumentalizar el poder. Si solo pensamos el poder concentrado, como nos han hecho representar, que en principio, como les decía, en la Edad Media y comienzos de la modernidad estaba en el poder jurídico, después estuvo en el poder político, solo ahí el poder, hay poder. En los demás lugares imaginariamente no existe. Por lo tanto, no podemos ver las tramas de poder de las instituciones, que ha sido, ¿no?, el mecanismo por el cual se puede ejercer ese poder desde un lugar privilegiado. Sin eso no hay posibilidad de ejercer de esa forma de ejercicio del poder. De manera que ese ha sido un principio, digamos, formal, ¿no? Formal porque tiene que ver con las formas mismas de las instituciones. Sí, ustedes me dirán, algo mejoró, sí, algo mejoró, se puede trabajar en equipo, los pupitres no son como los que yo tenía en la escuela primaria, que era
eran inmóviles con el tintero que se caía y todas esas cosas. Eso no está más o menos, bueno, se puede mover. Bueno, a ver, usemos un poco ese movimiento. ¿Para qué se puede mover? Porque en esta instrumentación que se hizo del poder en la educación tiene que ver con una concepción del conocimiento individual. Y el conocimiento no es individual, sino social y colectivo. Y no hay nadie, no hay ningún autor que se le ocurra nada si no está producido socialmente. Aunque esto, claro, sí, esto se trata, ¿no? Totalmente se trata de denegar. No, es un genio porque se le ocurrió tal cosa, y esto para cualquier disciplina es exactamente lo mismo, ¿no? Si no hay un conocimiento colectivo, social, colectivo, por supuesto, no hay posibilidad de que a alguien se le ocurra ninguna idea, porque las ideas nosotros las tomamos de un colectivo que las enuncia, aunque no parezca así, porque esto es lo que se ha tratado de esconder. Entonces, ese ha sido un instrumento muy importante en la educación, las formas, la forma misma de la institución educativa. Con estos parecieran detalles que le estoy dando, no lo son, son instrumentaciones del poder. Otro gran instrumento de poder que abarca mucho más que la educación, evidentemente, ha sido el disciplinamiento de las disciplinas. Y fíjense que hay una redundancia en los términos, ¿no? Hay un disciplinamiento de las disciplinas porque a estos sectores en los que se divide el conocimiento se los llama disciplinas. Entonces, hemos hecho una gran división, las ciencias exactas, los que no nos dedicamos a las ciencias exactas, que muchas veces nos han despreciado porque no tenemos fundamento, porque no podemos reducirlo a una fórmula, etc. Y, por supuesto, por otro lado, las ciencias entonces naturales, exactas y sociales, que no sé si son ciencias. Mejor que no sean para mí, mucho mejor, pero en fin. Con una concepción de ciencia, y acá está la cuestión, ¿no? El instrumento está en la concepción de la ciencia, no solamente en el dividido de la disciplina, sino en una concepción de la ciencia que se supone además que es privilegio de algunos. Con el viejo modelo platónico del sabio, solo algunos llegan a conocer la esencia, acá solo algunos llegaron a conocer nada más y nada menos que otra trampa, ¿no? Las leyes naturales. Otra trampa de poder, porque son indiscutibles las leyes naturales. Con un agregado, son universales. Entonces acá hay otro agregado más a este disciplinamiento de las disciplinas, que es el pensar en la posibilidad de universalizar el conocimiento, sin dar cuenta que el conocimiento que fuere es epocal y territorial. El de la disciplina que fuere, no hay división de ninguna disciplina, ¿no? Tiene que ser necesariamente territorial y epocal. Y hoy estamos en un momento muy complicado para eso, porque hay muchas cosas de ese imaginario moderno colonial capitalista que se están cayendo por el propio devenir. Se están cayendo las instituciones y se están cayendo estos supuestos saberes y conceptos universales, nos guste o no. De manera que habrá que pensar otros conceptos. Serán epocales y territoriales y servirán por ahora, ¿no? Como casualmente dicen aquellas ciencias que eran las ciencias exactas. Los físicos dicen, por ahora es así, veremos después, no sabemos. Otra vez, no sabemos, en este devenir es incierto. Entonces, en esta especie de manía por buscar fundamento y origen, hemos dejado totalmente de lado los acontecimientos y además hemos dejado de tener herramientas para leer los acontecimientos. Y este es otro instrumento del poder.
otro instrumento del poder en relación a la educación, ¿no? Porque me interesa pensar, bueno, a ver, pero ¿cómo se administró el poder y cómo se administra el poder? Y esto no se puede hacer un diagnóstico general, pero sí podemos hacer diagnósticos institucionales. Y justamente lo mencionaba Oscar, decía que yo dije no sé, y en realidad no sabía, es cierto. Aprendimos bastante de este trabajo colectivo y de poder administrar esto que tanto se dice, pero no se puede hacer porque no nos enseñaron, que es administrar las diferencias. Se predica mucho sobre administrar las diferencias, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros estamos, hoy diríamos en un término más corriente, formateados para la homogeneización. ¿Cómo hacemos para trabajar en el interior de las instituciones la diferencia? No hay fórmula, porque es singular y en situación. Y acá hay un gran corrimiento. Ya no podemos tener saberes universales. Nunca lo tuvimos, una ilusión, pero una ilusión que sirvió, ¿no? Una ilusión que sirvió, es una ilusión que se usó como instrumento de poder. A esto quiero llegar, ¿no? A que podamos, es verdad, no tenemos representación de las relaciones de poder, pero sí podemos ver las formas en cómo cada institución administra estas relaciones de poder. Y hoy esto me parece que es obligación de los docentes. Siempre es cierto que siempre recae sobre los docentes todo lo que hay que hacer, pero bueno, es una cuestión de elección. Se eligió ser docente supone una gran responsabilidad social. Me parece que esto es importante para transmitir en los institutos de formación superior. Son docentes que van a formar, que tienen la responsabilidad, no como otras profesiones, mucho más que otras profesiones, de conformar subjetividades. Entonces, entre los conceptos que han caído de esa modernidad colonial capitalista, hay tres que son fundamentales y que son los sobre los que hay que trabajar, porque esos tres conceptos fueron justamente conceptos usados como instrumentos de poder, de tecnologías del poder, que es el concepto de verdad, que hoy cayó. Costó mucho, ¿no? Porque veníamos de una larga tradición de una verdad teológica transmitida por revelación. Como la modernidad no aceptó esto, más o menos, aceptó, pero no supo cómo salir, ¿no? Cómo salió pensando que no había un conocimiento por revelación, pero que habría un conocimiento al cual la razón, siguiendo determinado camino, llegaría. La razón sola, y acá está el problema, ¿no? Creo que acá radica el gran problema de la razón. Porque hoy, por haberla dejado sola la razón, no podemos reflexionar, no podemos discernir. Porque olvidamos que, en por lo menos nuestra condición de existencia por ahora, no hay razón sin pasión. Y justamente lo que han tenido en esa modernidad fue pasión por la razón. Justamente es una contradicción. Tuvieron gran pasión por la razón, pero olvidaron todo lo demás. Olvidaron, por ejemplo, cómo funciona la imaginación y cómo funciona la sensibilidad. Y acá tenemos un gran déficit. La formación docente no puede estar ajena a esto. Ahora, ¿cómo se va a conformar una sensibilidad si estamos mirando la nuca del compañero, ¿no? Y si no le podemos prestar un avirome o no podemos compartir una duda, ¿no? Porque hay que resolverlo solo. O sea, aunque parezca que no tiene nada que ver, el mayor instrumento ha sido esta supuesta autonomía individual del conocimiento. Y el conocimiento es una producción social. Es imposible conocer sin los otros. Y no conocemos si no nos equivocamos. Si nos equivocamos con otros y tenemos algunos aciertos con otros. Esto está absolutamente denegado en el modelo educativo. Insisto, sin que esto sea ingenuo, al contrario, son tecnologías del poder. Entonces, acá está
la doble cuestión. El disciplinamiento de los cuerpos, como dijimos, disciplinamiento de esta división entre el cuerpo y la cabeza, o el cuerpo y el alma, el espíritu, lo que quieran, porque nada de eso sabemos qué es, pero no importa. Apareció como gran división, ¿no? Los cuerpos ausentes de la razón, gran problema, porque de última lo sentimos por el cuerpo, obviamente, si no, no tendríamos afectaciones. Pero esto estuvo ausente en la educación. Hoy es el gran síntoma, tal vez el síntoma del fracaso. ¿Cómo hacer para que los cuerpos vuelvan a estar presentes en las instituciones? Y fíjense que lo que decía Claudia, ¿no? Nos contaba la resistencia del Senado de la educación sexual. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque hay mucho miedo a tocar a otro. A tocarlo afectivamente, ¿sí? ¿No? Pero todo es terror a los cuerpos. Ese terror a los cuerpos ha sido una política de subjetivación y una política del poder. Por lo tanto, me parece que es muy importante pensar cómo han ido juntos las disciplinas, bien separadas todas. No vaya a ser que juntemos la historia y la geografía, no, estudiamos todos separados. Como decía una compañera nuestra de algún jurado, yo no sé cómo se imaginaron una montaña sin gente. No, a mí me quedó mucho, muy gráfico esa idea, ¿no? Y era profesor de geografía, no era profesor de historia. Los geógrafos imaginan montañas sin gente, no hay montañas sin gente, no hay, bueno, o alguna alta cumbre puede ser, pero el asunto es cómo poder volver otra vez a pensar transversalmente las instituciones y transversalmente las disciplinas. En general aparece siempre el miedo, que entonces pierdo mi especificidad. No, yo enseño biología, no puedo perder mi especificidad. Sí, bueno, está bien, no se da la biología, pero la biología sin la historia no existe. Y la historia sin la biología tampoco. ¿Cómo poder construir otro modelo de saber que no deja de ser disciplinar, no deja de tener alguna especificidad, pero cómo transversalizarlo? Entonces, fíjense cómo va junto, ¿no? El disciplinamiento, separadas bien las disciplinas, y por el otro lado, separados los cuerpos, y por el otro lado, separado claramente ese lugar de poder en las instituciones y ese otro lugar de alumnos o docentes que no tienen palabra. Bueno, ¿cómo transversalizar? Hay que transversalizar las dos cosas. No hay una receta. Yo, si me la preguntan, no lo sé. Pero ¿cómo lo inventamos? ¿O no podemos inventar más nada? Yo siempre les decía a los alumnos que si no podemos inventar más nada, la humanidad terminó. Porque si la humanidad se caracteriza por algo, es porque parece que desde que está en la Tierra inventó cosas. Algunas cosas no sirvieron para nada, fracasaron. Y otras cosas más o menos sirvieron. Si no inventamos algo más, que no sea solamente un invento tecnológico, porque por supuesto detrás de este invento tecnológico obviamente hay una gran maniobra también de administración de poder, por supuesto, cómo usamos eso como instrumento es lo que hay que aprender a hacer en la escuela, en cualquier nivel, usar cualquier cosa como instrumento. No como instrumento de dominación, como instrumento posible para hacer alguna otra cosa y para pensar algo. Entonces, a mí me parece que la transversalización de ambas cosas, de las disciplinas por un lado y de las relaciones de poder por otro, sería uno de los caminos posibles. Por lo cual siempre hoy me parece que habrá que pensar en formas colectivas de funcionamiento de las instituciones, en donde no haya solo un director, donde haya un grupo, como fuere, elegido. Ya sabemos que la elección mucha garantía no tiene, pero justamente porque no nos han educado para la democracia. Porque solo practicamos la democracia votando. Así no es solo la democracia. No digo que eso no sea, no estoy diciendo eso. Pero para eso hay que tener otra serie de prácticas. ¿Y dónde se pueden aprender?
Y supongo que los espacios educativos, que son los espacios destinados a la transmisión, pero no solo de los saberes disciplinarios, sino de saberes, del saber vivir con otros, del saber construir un espacio social. ¿Dónde se puede aprender? ¿Cómo podemos construir un espacio social cuando las instituciones educativas permanentemente nos imponen formas individuales de competencia? Otra forma de instrumentación del poder, indudablemente, ha sido la jerarquización en las escuelas de diverso tipo. Por un lado, el personal jerárquico y los otros, docentes, no docentes y alumnos, que están siempre por debajo de esa jerarquía. Y por otro lado, también otra forma de jerarquización han sido las formas de clasificación, que habrá que volver a pensar. No digo que desaparezca nada, digo que hay que volver a instrumentar esto de otra forma para que no sea instrumento del poder. Y que las instituciones dentro mismo tendrán que tener esta forma y revisarla. Porque no se hace nada de una vez y para siempre, sino revisarla. Para eso tenemos que tener una práctica de revisión, sin que esto sea deshacer todo. A veces hay que deshacer todo, pero será una decisión colectiva, ¿no? Volver a hacer algo que salió mal, permanentemente en revisión. Bueno, para esto hay que estar dispuesto, tal vez sea una tarea muy difícil, ¿no? Porque, insisto, no nos formatearon para estas cosas. ¿Cómo volvemos a formatearnos? Y aunque diga que yo digo siempre lo mismo, no sé. Pero sí sé, y sí confío realmente, a esta altura todavía confío, por suerte, en que lo podemos producir colectivamente. Y si algo me parece interesante es que nos autoricemos a hacerlo, porque podemos seguramente, aunque nos digan que no podemos. Recuerden, los poderosos nos quieren tristes, nos impotentizan. No hay otra salida, no hay solución, no hay remedio, no hay posibilidad. A lo mejor, pero entonces la humanidad desaparece, porque la humanidad y todas las formas de vida, todas las formas de vida, solamente son el esfuerzo de la vida misma. Entonces, bueno, nuestra forma de esforzarnos hoy es revisar las prácticas y revisar en qué momento son instrumentos de poder estas prácticas. ¿Y cómo hacemos para que estas prácticas, el poder no va a desaparecer, porque no tiene que desaparecer, porque todos somos prácticamente efecto de esas fuerzas? Pero ¿cómo hacemos para que este poder circule? Y nos sintamos todos potenciados por ese poder, no dominados, ¿no? Entonces, que nos quede claro, hay dos formas de pensar el poder: como dominio o como potencia. Hasta ahora, las prácticas nos han hecho administrar el poder como dominio. Pero es una gran responsabilidad social pensar cómo hacemos para construir ese poder como potencia. Y potenciar es potenciar a nosotros. Y esa es la función de la educación. Y es la función que tendrán los docentes que se forman en los institutos superiores. Bueno, hablo de eso.